Muy bien, seguimos conversando con Javier Cardoso entonces acerca de lo que es el fútbol a lo ancho y largo del mundo. Y ayer, Javi, me imagino que también lo habrás estado viendo anoche, el partido semifinal entre la Juventus de Turín y el Mónaco. ¿Ha cambiado en tu concepto, a pesar de que eres muy joven, el fútbol italiano acerca de aquel catenaccio que siempre existió en Italia, el tiempo que yo estuve? Ni Maldini por un lado, ni Tassotti por el otro se iban tan alegremente al ataque, ni que hablar de los centrales como Costacurta y Baresi. Pero ahora yo veía ayer a la Juve con sus dos laterales, uno el conocido Dani Alves. ¿En qué ha cambiado el fútbol italiano en ese sentido? ¿Qué ha innovado? A ver, yo, como bien comentas, pues bueno, me gusta mucho el fútbol y con mi hermano en los viajes pues vamos así hablando, analizando. Y yo pues el otro día justo le íbamos a entrenar y le iba comentando eso de la peculiaridad de cómo en cada país o en cada zona cómo existen determinados o diferentes futbolistas. Es decir, como por ejemplo en Italia la mayoría de jugadores italianos son jugadores defensivos y yo me pongo a hablar de los jugadores y me salen jugadores defensivos. Sin embargo, yo me pongo a hablar de jugadores brasileños y me salen jugadores de talento, jugadores alegres, jugadores de calidad. O, por ejemplo, como en un país como Uruguay tan pequeño salen tantos futbolistas que son conocidos. Sin embargo, en China, en Japón, que hay millones de habitantes, yo ahora mismo me dices que te diga un jugador chino y no conozco ninguno que sea famoso ni profesional. Entonces, eso es una de las peculiaridades que a mí me sorprende. Y viniendo al caso, lo que tú me comentas de la Juventus, pues yo creo que es un equipo más de ataque que en años anteriores porque tiene muchos jugadores del Sudamérica, como tú me estás comentando, Dani Alves, un defensa brasileño, Dybala, uno de los mejores jugadores que en unos años vaya a ver en Argentina, Higuaín, otro argentino, y al final ellos son los que le hacen ser diferente a la Juventus o ser diferente a un equipo italiano. Porque si tú, por ejemplo, te pones a analizar, los jugadores de más corte defensivo son al final los italianos, Chiellini, Bonucci, son Marchisio, son eso, y son italianos. Pero es por lo que te digo, porque creo que al final han firmado jugadores de talento, pero que son jugadores de fuera de ese país. Ahora bien, ustedes con Julito, yo le digo Julito a mi ahijado, porque evidentemente lo conozco desde que nació, y sigue siendo Julito, han tenido que enfrentar rivales muy importantes. Creo que en el grupo de ustedes, y vos nos podés contar, ¿cuáles eran los equipos de primera o segunda que estaban en vuestro grupo? Sí, bueno, yo así por orden más o menos, pues en primer lugar ha quedado Villarreal, que de hecho, como bien estábamos comentando antes a micrófono cerrado, pues fue el que llegó a semifinales de la Copa de Campeones hace tan solo una semana, lo eliminó el Málaga. Luego Valencia, que bueno, que ha hecho una gran campaña y lo entrenaba Mixta, que es de aquí de Caravaca de la Cruz. Luego estaba Levante, Elche, Atlético Madrid y así los equipos, el Albacete también estaba, el Hércules, equipos de bastante nombre. Ahora bien, te hacía esa pregunta porque evidentemente son equipos muy fuertes. Él hablaba, para quienes no lo saben, que ¿cuántos grupos habían en los juveniles? 7 grupos hay. 7 grupos. Los campeones de los 7 grupos jugaron, digamos, un playoff para ver quién era el campeón de España, que allí estuvo inmerso en las semifinales precisamente el Villarreal. Real Madrid fue el que al final se llevó el gato al agua, siendo el campeón juvenil de toda España. Ahora bien, esos equipos, Javi, yo me imagino muy pero muy fuertes, imagino que ya de entrada en los partidos entraban a presionarlos a ustedes porque se sentían inclusive superiores. Entonces, contigo, tu hermano, planificaban el poder salir y se planifica el poder salir de la presión del otro equipo. A ver, yo te comento, mira, por ejemplo, nosotros, en este caso mi hermano, como bien te digo, pues él lleva mucho trabajo y él todas las semanas ve el vídeo del rival y lo ve 2 partidos, tanto el partido que ha jugado en casa como el que ha jugado fuera. Y bueno, una vez que él está estudiando al rival,
Él sobre todo en lo que se fija es en la estrategia defensiva a la hora de nosotros ofensivamente en los córneres, en las saques de falta, laterales, lejanas, cercanas, cómo poder contrarrestar el rival. Y luego con respecto al modelo de juego nuestro, es verdad que ahí no variamos en función del rival. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que al final el futbolista plasma en el campo lo que tú le has inculcado, porque al final el fútbol son mecanismos, Milton. Y tú no puedes una semana estar trabajando, salir jugando desde atrás, y la otra semana estar jugando directo al punta, otra semana estar jugando con cambios de orientación, porque al final el futbolista lo vuelve loco y creo que son mecanismos que no va a poder utilizar. Entonces es cierto que nosotros en el sistema de juego, sea el rival que sea, Villarreal, Valencia, Elche, Lorquí, Ranero, sea el rival que sea, nosotros siempre jugamos de la misma forma. Pero es cierto que mi hermano cuando estudia al rival sí que sobre todo en las zonas de estrategia para nosotros poder contrarrestar. De hecho, uno de los datos que bueno, pues le han hecho, como quien dice, recoger su fruto al equipo, es que nosotros a lo mejor sí hemos materializado 25 o 30 goles a favor, a lo mejor 17 goles han sido a balón parado. Y eso ha demostrado, pues bueno, al final el trabajo que ha hecho mi hermano en casa, pues por lo menos ha dado su fruto. Es muy importante, entonces, el Rabado con lo que está diciendo, el trabajo de estrategia. Muchísimo. Si tú te fijas, actualmente los equipos son tan igualados, a excepción de Madrid o Barcelona, porque esos están en otro escalón, pero tú te fijas en todas las ligas y puedes analizarlo, quieras cuando quieras y como sea. Y al final, la mayoría de goles, yo te podría decir 70-80% son a balón parado. Penaltis, faltas, córner, seguro, pero seguro. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, te cuento, no eras nacido. Fue la selección brasileña a Japón. Y allí Garrincha, que era extremo derecho, el mejor del mundo en su momento, se compró una radio. Y vino Didi, que jugó un año en el Real de Madrid, jugaba en la selección con él. Le dijo, Garrincha, ¿te compraste una radio? Dice, sí. Entonces Didi la encendió. Y evidentemente hablaban en japonés. Y le dice Didi, dice, ¿pero hablas japonés? Dice, no, dice, por supuesto que no. Dice, pero y entonces, dice, el otro le había comprado, ponerle $50. Dice, bueno, mirá, dice, no te va a servir para nada. Te doy $10, dice, yo como hablo japonés, dice, y Garrincha se la vendió, porque quedó convencido. Muy bien. Entonces, ¿por qué te cuento, te hago esta anécdota? Te podría hacer tanta, como te las podría haber hecho, o te las ha hecho en su momento tu padre, cuando aquel árbitro que hizo así, marcando el penalti, y vinieron a pegarle al árbitro, el árbitro dijo, no, el dedo no es este el que sirve, que es este. Dice, falta, dice, pero para allá, para el otro lado. Mil cosas. Te digo esto por lo siguiente. El mismo Hasselbein, Jimmy Hasselbein, que lo ha sentido nombrar, decía, pero los entrenadores a veces hablan en chino. ¿Por qué? Porque el entrenador, Javi, debe tratar de adaptarse a la cultura, al intelecto de sus jugadores, porque es muy variopinto. Entonces hay muchos que entenderán y muchos que no entenderán lo que se les está enseñando, sobre todo en esos casos de estrategia. Sí, por supuesto. De hecho, ahora el club ahí en Laucán ha metido un señor que, bueno, que es bastante inteligente y una persona bastante sabia del fútbol, que digamos que es el que trabaja un poco la metodología y es en función de lo que tú me estás comentando. ¿Qué es lo que pasa? Que quiere que todos utilicemos el mismo lenguaje desde las bases, desde los benjamines, que son los más chiquitos, desde los 6 años, hasta los más mayores que están en el filial. Es decir, que van a tener hasta 22, 23 años. Porque es lo que tú comentas. Es decir, al final todos tenemos que utilizar el mismo lenguaje. De todos modos, lo que muchas veces realizamos con mi hermano es que él a lo mejor explica tareas o él habla así en grupo y a mí lo que me gusta pues es a lo mejor explicarles de manera individual, porque es cierto de que a veces el futbolista cuando está en grupo le da vergüenza el decir pues yo no lo he entendido, yo tal, pero cuando está conmigo y en el cara a cara pues a lo mejor me dice, oye Javi, pues esto no sé qué hay que hacer o esto qué tal, y bueno, pues no ha funcionado bastante bien. Otro jugador que no es necesario nombrarlo, pero notorio, se hizo millonario jugando al fútbol, un día dijo, todo lo que gané lo gasté en mujeres, en whisky, en fiestas, en todo. Dice, el resto que me quedó, dice, lo malgasté. O sea que la mentalidad de muchísimos los jugadores. Ahora bien, hablamos de estrategia,
pero también debemos hablar de técnica y táctica. ¿Hay ejercicios, o ustedes realizaban ejercicios en ese sentido, para mejorar la técnica y la táctica dentro del campo de juego con sus jugadores? A ver, la técnica es cierto de que al final la dejamos un poco en libertad del futbolista, porque creemos que, bueno, que eso por mucho que se trabaje, vale, puedes mejorar, pero creo que un futbolista, por mucho que tú quieras, no puede ser tipo Messi o tipo Ronaldinho, porque eso es innato. Pero es cierto que la táctica, en ese aspecto, mi hermano ha hecho mucho hincapié desde pretemporada, sobre todo en pretemporada, mucho. Y bueno, pues también te digo que nos ha funcionado, porque es cierto de que al final, sobre todo en categorías profesionales, y por eso te digo, de la máxima igualdad que hay, los equipos cada vez están mejores trabajados, porque hay cada vez entrenadores mejores preparados y, como bien te comento, pues los entrenamientos cada vez son mejores y cada vez se preparan más ejercicios de ese tipo para trabajar tácticamente, y es muy difícil por eso hacer ya goles a nivel de jugada. Sin embargo, es que muchas veces lo piensas o muchas veces lo estudias, antiguamente el fútbol era diferente. El fútbol, aparte de ser más lento, pero el fútbol... monocorde. Ahí está, los jugadores iban cada uno, entre comillas, como quería. De hecho, antes había sistemas de juego que hoy en día ni se imaginan con dos defensas, porque no, hoy en día los equipos están muy bien trabajados y es muy difícil entrar de manera tan fácil como antes lo hacían. Por eso Messi tiene tanto mérito, porque con las defensas tan bien trabajadas, con los equipos tan bien coordinados, entrar de esa manera tan fácil al área rival y hacer goles de esa forma, pues es que es casi imposible. Juan Alberto Esquifino, campeón en Maracaná en el año 50, jugaba en el Peñarol de Montevideo y en la selección, me decía: Milton, cuando yo fui a Italia, dice, tuve que cambiar absolutamente mi juego, dice, porque en Uruguay, dice, yo recibía el balón, dice, podía sentarme en él, prepararme un mate, tomármelo, después pararme y mirar a quién iba a pasar la pelota. Dice, cuando fui a Italia, dice, me respiraban en la nuca, dice, tenía que jugar de una manera distinta. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, en baloncesto, la rapidez es necesaria, siempre, en defensa y en ataque. Alerta siempre. Pero en el fútbol, la rapidez varía según diversos factores. Hombre, por supuesto que sí. Sobre todo creo que lo más importante es la posición en la que juegue. Creo que no es lo mismo jugar de extremo o jugar de centrocampista. De hecho, tú te fijas y analizas, en medio campo jugadores no son de velocidad pura. Busquets, Luka Modric, Casemiro, al revés, son jugadores lentotes, jugadores que les cuesta esa arrancada, esa velocidad. Sin embargo, en banda, los jugadores son más eléctricos, los laterales, los extremos, tipo Carvajal, Marcelo, Jordi Alba, Leo Messi, Neymar, son jugadores rápidos, habilidosos y con esa chispa, esa velocidad. En tu concepto, ¿cuál es el rubro más importante a entrenar en tus jugadores? ¿O hay diferencia en la manera de entrenarlos a unos o a otros, según la posición que ocupen en el campo, ¿no es cierto? A ver, es cierto que, como tú dices, en función de que juegue hay que trabajar unas cosas más o unas cosas menos. Es decir, tú con un defensa no vas a trabajar tanto a lo mejor el regate o esa calidad que puede tener como puedes trabajarla con un delantero o con un extremo. Pero sí que es cierto de que no hemos hablado de una cosa que creo que en el fútbol es fundamental y que, como bien te comentaba antes, Ollonarte la trabajó en nuestro equipo y nos dio muchísimos resultados, como es la psicología. Es decir, al final, el futbolista nunca está pensando en esa psicología, o siempre a lo mejor lo que estamos hablando, trabajo táctico, trabajo técnico, trabajo físico, pero al final ese trabajo psicológico también es fundamental. De hecho, para mí es más importante que los otros 4, porque si la cabeza no funciona, el resto no funciona. Me sacaste la palabra de la boca, porque la próxima pregunta mía estaba pensando en la psicología. Es importante la preparación psicológica del jugador, sobre todo para su reacción ante la adversidad. Muy importante, la que más. Es decir, y al final yo creo que la clave de un entrenador o la clave de un cuerpo técnico con respecto a sus futbolistas está en hacer creer que lo que
está trabajando ese entrenador o ese cuerpo técnico, es lo mejor para ese equipo. Es decir, de nada vale que el entrenador esté trabajando un sistema de juego, un modelo de juego, para que luego el futbolista no crea en eso. Es decir, si tú al final no crees en lo que estás haciendo, no te sirve de nada. Entonces creo que al final el factor psicológico es fundamental. De hecho, creo que se puede comprobar que cuando un delantero, por ponerte un ejemplo, está en estado de gracia, aunque se gire y de espalda, la mete. Sin embargo, a lo mejor hay un momento que no está bien y por mucho que quiera, no le salen las cosas, porque al final creo que el factor psicológico es fundamental. Ahora, en tu concepto, ¿hay una ocupación racional del campo, hablando de sistema de juego? ¿Cuál es, en tu concepto, el más importante o debe variar también según el rival al que uno va a enfrentar? Hombre, a ver, yo pienso que es importante saber al rival que te enfrentas, pero también lo más importante es saber los futbolistas que tienes. Es decir, dependiendo de los jugadores que tienes, puedes jugar con un sistema de juego o con otro. Es decir, si tú a lo mejor tienes 3 centrales muy buenos, pues podrías plantearte la variante de jugar con 3 atrás, 5 en medio campo y 2 arriba, o jugar con 4 atrás, 4 en medio campo y 2 arriba. Ya te digo que es muy importante saber los rivales que te enfrentas para cómo trabajar, pero también es fundamental el saber los futbolistas que tienes. De hecho, nosotros este año hemos cambiado muchísimas variantes. De hecho, te voy a poner una anécdota, que estábamos jugando en Valencia y era el minuto 10, Milton, y íbamos perdiendo 3-0, minuto 10. Estábamos jugando con un sistema de 4-4-2 y ya te digo, minuto 10, y nos estaban entrando por todos lados. Mi hermano me miraba y me decía, madre mía, Javi, nos van a caer por todos lados, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, Juli, este año nos está yendo bien el jugar con defensa de 5, y aunque tú vayas perdiendo 3-0, parece que es un cambio defensivo. Pues metimos 5 atrás y a partir de ese momento nos pusimos 3-2, luego nos marcaron el 4-2, pasamos a 4-3 y estuvimos a punto de empatar. Al final perdimos 4-3, pero si en el minuto 10, cuando íbamos perdiendo 3-0 y nos estaban entrando por todos lados, nos llegan a decir que el partido iba a acabar 4-3 y con opciones de empatar, lo hubiéramos firmado donde hubiese sido. Y al final es lo que te digo, muchas veces haces un cambio pareciendo que a lo mejor va a ser más defensivo y resulta luego más ofensivo. El crecimiento del jugador dentro del campo, por sobre todas las cosas, la gente habla de Diego Pablo Simeone, que hace el equipo. No estoy hablando en cuanto a lo que se llama la alineación del mismo, sino que ese crecimiento del jugador desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de su actitud dentro del terreno de juego. ¿Es importante el entrenador en ese sentido? Es fundamental. De hecho, el Cholo Simeone ha conseguido algo que nadie había conseguido bajo mi punto de vista y mi opinión. Y bueno, pues al final ha demostrado el Cholo Simeone cómo el trabajo psicológico es tan fundamental y tan importante como el resto. Y yo creo que el Cholo Simeone le ha hecho creer a todos los futbolistas que ese equipo podía competir con grandes rivales y lo ha demostrado. Ha estado en 2 finales de Champions, ahora está en las semifinales de la Champions y todos los años está peleando ahora por meterse en Champions, incluso a veces por el campeonato y llegando a ganar la Liga. Entonces, al final, ¿cómo te explicas tú que un equipo hace 5, 6 años no era, como quien dice, con todos los respetos, nada, y al final esos futbolistas, de la misma forma, solamente cambiando el entrenador, han creído en ese trabajo, han creído en esa actitud y han conseguido cosas que eran inimaginables. Muy bien, para terminar, algo que no te haya preguntado y que hubieras querido decirle al televidente. Algo que se te ocurra. No, bueno, pues sinceramente recalcar de nuevo lo del trabajo psicológico, porque como bien te digo, es algo fundamental, ya no solo en el fútbol, sino en la vida misma, porque es verdad que si la cabeza no va, el resto no va, porque al final es el motor. Y bueno, pues como bien comentábamos antes, en el fútbol nunca se le da esa prioridad o nunca se le da esa importancia, pero que realmente la tiene. Muy bien, muchas gracias, Javi. Ya pronto seguiremos conversando sobre fútbol, que es lo que tanto les gusta a ustedes. Muchísimas gracias por haber venido una vez más. Y decirles que el fútbol sí ha cambiado totalmente. Fíjense, nosotros teníamos un compañero en Uruguay hace muchísimos años que al terminar el encuentro, el periodista
le preguntó a quién le quería agradecer el que hubiese llegado a jugar en el primer equipo de Nacional y en la selección uruguaya. Y él dijo, quiero agradecerle por sobre todas las cosas a mis padres lo que han hecho por mi carrera, pero por sobre todas las cosas a mi padre y a mi madre. Hasta la semana que viene.